cordial y caluroso saludo para todos nuestros hermanos en este día tan especial y agradecemos al Señor una vez más la oportunidad que nos da de poder estar aquí y compartir con ustedes a través de estos medios. El mensaje del día de hoy que nos trae nuestro pastor nos recuerda que cuando Dios está presente en nuestras vidas, nuestra bendición siempre está asegurada. Disfrutemos entonces en este día de esta maravillosa enseñanza. Bienvenidos. Un saludo fraternal para todos los que nos ven, agradeciéndoles su atención y su tiempo, sabiendo que el tiempo que dedicamos para escuchar de la palabra de Dios siempre será una bendición. Y los invito para que leamos este texto bíblico en el cual vamos a estar basando nuestra reflexión en este día. Se encuentra en Deuteronomio, el capítulo 2, el versículo 7, y dice así las Sagradas Escrituras: porque Jehová tu Dios te ha bendecido en todas las obras de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto, y durante estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo sin que nada te haya faltado. Oremos al Señor para que Él nos ilumine en el conocimiento de la palabra de Dios. Padre, queremos agradecerte este momento y pedirte para que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento y nos abras estas escrituras para conocerte a través de ellas, para edificarnos, para que nuestro corazón sea alimentado, nuestra vida espiritual, y con la decisión firme de vivir de acuerdo a tu palabra, de obedecerla. Señor, bendíceme a mí, pero bendice a los que están viendo y están escuchando en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, este texto se encuentra en un contexto donde, estando a las puertas de la tierra prometida, Moisés les está recordando al pueblo de Dios el mandamiento, la ley y el estatuto que el Señor les había dado. Está recordando las experiencias que ellos han vivido en el desierto. Está dando algunos otros detalles que no se habían dado en los libros anteriores del Pentateuco. Y en este versículo, dentro de este contexto, nos dice la palabra del Señor: porque Jehová tu Dios te ha bendecido en todas las obras de tus manos. Ciertamente que el Señor bendijo a este pueblo desde el tiempo de los patriarcas. Es lo que vemos en el Antiguo Testamento, la bendición de Dios para el pueblo de Dios, que no solamente tenía que ver con asuntos materiales, sino también con lo espiritual. Dios le hizo promesas a Abraham, Isaac y Jacob, promesas que el Señor cumplió, y de Abraham hizo un gran pueblo, el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, a quien también bendijo grandemente, haciéndole una gran nación, dándole leyes espirituales buenas, santas, y prosperándolos también en todos los demás aspectos como nación. Y nos dice también las Sagradas Escrituras que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Y ciertamente que el Señor lo hizo para con aquel pueblo, a pesar de las infidelidades del pueblo. Es clara la palabra, dice: Dios te ha bendecido y ha bendecido la obra de tus manos. Pero en el Nuevo Testamento, igualmente para nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, Dios
da promesa de bendición. Por ejemplo, en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 3, primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 9, dice de la siguiente manera: no devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados a heredar bendición. Fuisteis llamados a heredar bendición, nos declara la palabra del Señor. Es promesa para nosotros, la iglesia del Señor, pueblo que también Dios ha conformado, nación santa para Dios. El Señor nos garantiza bendición, dice, es nuestra herencia el ser bendecidos, por tanto somos llamados a bendecir. Pero también en Efesios el capítulo 1, el versículo 3, si miramos esa escritura, nos está diciendo que Dios nos ha sentado en los lugares celestiales y nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. En el Señor somos un pueblo bendecido, bendecidos espiritualmente, tenemos salvación, tenemos comunión con Dios. Cristo habita en nuestros corazones. Y si esto es así, entonces lo demás igualmente es bendecido. Somos un pueblo bendecido en Cristo Jesús. Pero quiero leerles también en Hebreos el capítulo 13. Hebreos el capítulo 13. El versículo 5 y 6 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Pues él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Así que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No te dejaré, no te desampararé, el Señor es mi ayudador, es lo que declara la Escritura. Y si la Escritura lo dice, la palabra se cumple. El asunto está que nosotros lo creamos, porque así como podemos ver en la historia de Israel cómo fue toda una realidad, cómo el Señor los bendijo, igualmente para nosotros es una realidad. El Señor nos ha llamado para heredar bendición. El Señor es nuestro ayudador. El Señor es el proveedor. El Señor es el sustentador. Él es el buen pastor. Nada nos faltará. Nosotros lo creemos. Dependemos de Dios. No dependemos de los hombres. No dependemos de una economía de los hombres. No dependemos siquiera de nosotros, dependemos de Dios. Y Dios es fiel. Y Dios cumple sus promesas. Y como ya dije anteriormente, la bendición de Dios ciertamente es la que nos enriquece. Y también nosotros, juntamente con el pueblo de Israel, podemos estar seguros que esta palabra es una realidad, porque Jehová tu Dios te ha bendecido en todas las obras de tus manos. Y luego nos dice: Él sabe que andas por este gran desierto. Él sabe que andas por este gran desierto. Dios, dentro de la bendición que le dio al pueblo de Israel, fue el haberlos liberado del yugo de la esclavitud. Los liberó y los condujo por el desierto para llevarlos a una tierra que fluye leche y miel, les decía el Señor. Y ellos,
habían podido realizar esta travesía tal vez 8 o 15 días, pero son 40 años que estuvieron en el desierto. Pero lo mejor es que dice que el Señor sabía que ellos andaban por este gran desierto. Dios no era ajeno, por el contrario, era la voluntad de Dios que ellos fuesen peregrinos, caminantes en aquel desierto. Y era un gran pueblo, era una nación, niños, ancianos, llevaban animales, en fin, en un desierto. Pero el Señor dice, yo sé que ustedes están en este desierto. Yo sé que ustedes andan por este desierto. Y el desierto es la soledad, es la aridez, es el calor, tal vez el frío intenso en la noche. Pero el desierto significa la prueba. El desierto es el lugar donde aprendemos, donde somos formados, donde somos edificados. El desierto es la voluntad de Dios, porque como lo fue para ellos, el desierto también es voluntad de Dios para todos sus hijos. Dios llamó a Moisés al desierto y tenía un propósito. Dios permitió el desierto para David. Dios permitió el desierto también para el Señor Jesucristo. Y allí en el desierto el Señor Jesús fue tentado y tuvo una gran prueba en este tiempo que Él estuvo en el desierto. Si lo fue para ellos, pues no es extraño, no es raro que nosotros como hijos de Dios también tengamos que transitar el desierto. Pero estaremos en el desierto por la voluntad de Dios. Y Él sabe que atravesamos por ese desierto. Y muchos ya lo han pasado, ya lo han vivido. Y han sido experiencias duras, pero han sido experiencias donde se ha tenido el mayor aprendizaje de la vida. Porque es en la prueba, es en la tribulación, es en la dificultad, es en el desierto, es en la soledad, es en la pérdida, es en la enfermedad, es en la crisis económica, o es en un tiempo como el que estamos viviendo ahora, todos nosotros, porque es algo que abarca a las naciones, es una pandemia que se ha extendido, es enfermedad, es crisis, porque esta pandemia, este virus ha traído una gran crisis a las naciones, ha sido una gran prueba para los pueblos. Y nosotros como iglesia del Señor, como pueblo de Dios, que igualmente vivimos esta experiencia como todos los demás. Pero el asunto es que Dios lo sabe. Dios no es ajeno. Dios no está ausente. Dios sabe que estamos atravesando por este desierto. Y si Dios está presente, si Dios lo sabe, si Dios lo ha permitido, Él tiene un propósito. Tal vez nosotros no alcancemos a entenderlo, no comprendamos si hayan interrogantes en nuestra vida, pero de una cosa sí podemos estar seguros: Dios tiene un propósito con todo esto. Y con nosotros, la iglesia, Él cumplirá su propósito. Con nosotros, su pueblo, el Señor está obrando, llamándonos la atención, formándonos, restaurando. El Señor está obrando para que haya quebrantamiento. El Señor se ha manifestado para que nosotros le conozcamos en esta experiencia del desierto, de la prueba, de la dificultad, de la situación apremiante, de la adversidad. Dios está presente y Dios está probando la fe de su pueblo y Dios está llamando la atención de su pueblo y Dios está tratando con nuestro carácter
Y Dios está moldeando. Y Dios cumplirá su voluntad. Cuando el Señor Jesús fue llevado al desierto, es clara la palabra al decir que el Espíritu la llevó al desierto. O esta travesía de la cual estamos hablando del pueblo de Israel fue la voluntad del Señor, llevarlos por este desierto. ¿Pero para qué? Para luego conducirlos a una tierra de bendición. Y si analizáramos el capítulo 8 de Deuteronomio, igual el Señor dice que Él permitió el desierto para afligirlos y a la postre hacerles bien. Dice capítulo 8 de Deuteronomio, para la postre hacerles bien. Para nosotros es lo mismo. Dios permite todo esto, pero siempre para hacernos bien. La voluntad de Dios para nosotros el desierto es para bien, aunque en el momento no nos guste, aunque en el momento nos parezca tan difícil, aunque en el momento nos preguntemos ¿por qué o para qué esto? Pero siempre Dios a la postre nos hará bien. El desierto es necesario. Todos atravesaremos de una o de otra manera el desierto. Y en esta ocasión nos ha tocado a todos. Por tanto, si el Señor sabe que nosotros transitamos por este desierto, si Él lo sabe, mis hermanos, podemos estar tranquilos, podemos estar confiados, tengamos la actitud correcta, fortalezcámonos en fe, apoyémonos en la palabra, demos lugar al Espíritu del Señor, hagamos oración, miremos a Dios, confiemos en Él y saldremos en victoria. Porque así como vimos en la primera parte que el Señor les había bendecido, en esto el Señor igualmente nos bendecirá. Lo siguiente que dice el versículo es: tu Dios, amén. Nos dice, Dios ha estado contigo. Vuelvo y leo todo. Porque Jehová tu Dios te ha bendecido en todas las obras de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Y durante estos 40 años, Jehová tu Dios ha estado contigo. En estos 40 años, le dice al pueblo de Israel, el Señor estuvo con ellos. Como lo ha estado con nosotros en nuestro peregrinaje hasta aquí. Pero también el Señor está con nosotros en esto que estamos viviendo en este tiempo presente. Dios está con nosotros como estuvo con aquellos. Y si Dios está presente, entonces la bendición es segura. Si Dios está presente, la bendición es segura. Eso es cierto. Y referente a esto, en el Salmo 78, miramos rápidamente, Salmo 78, quiero leer algunos versículos. Salmo 78, versículos 12 al 16, dice así: delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y lo hizo pasar. Detuvo las aguas en un montón. Los guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió la peña en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Versículo 23.
Sin embargo, mandó a las nubes de arriba, abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comieran, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarlos. Movió el viento solano en el cielo y trajo con su poder al viento del sur. E hizo llover sobre ellos carne como polvo, como la arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. En estos versículos, como en tantos otros, la palabra señala que allí en el desierto este pueblo tuvo todo lo que necesitó, 40 años. Pero Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos. Y si Dios estaba con ellos, la bendición era una realidad. La provisión era una realidad. Dios los alimentó, Dios les dio de beber. Dice en otra escritura, sus ropas no se envejecieron, no se desgastaron, sus sandalias. Sus pies no se hincharon, no hubo enfermos. Es decir, tuvieron toda una bendición. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor para nosotros en este tiempo? Dice Mateo capítulo 28, versículo 20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La promesa del Señor es que Él estará con nosotros. Él estará con nosotros. Nada nos faltará. Si Él está presente, la bendición es segura. Tengamos esa certeza, Iglesia del Señor, mis queridos hermanos. Luego, la Escritura termina diciendo allí en Deuteronomio, la última parte del versículo, nos dice que Él ha estado contigo sin que nada te haya faltado. Sin que nada te haya faltado. Qué maravilloso es eso. No les faltó absolutamente nada. Es la realidad. Y en Mateo, el capítulo 6, versículo 31 al 34, usted podrá leer lo que dice la Escritura para la iglesia. Dice que si buscamos el reino de Dios y su justicia, dice, lo demás el Señor lo añade. Dice, no se preocupen qué comerán, qué beberán, qué vestirán, no se preocupen por las cosas necesarias. Porque si ustedes me buscan a mí y se preocupan por mi reino, eso es una añadidura que yo les doy, dijo el Señor. Dios lo prometió y Él lo cumple. El asunto es que nosotros lo creamos y vivamos conforme a esa verdad y a esa realidad. Y en Filipenses, el capítulo 4, versículo 18 al 20, igualmente hay promesa del Señor para la iglesia, en donde nos dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús, Señor nuestro, al cual sea la gloria y la honra para siempre. Así que, mis hermanos, a la luz de este texto bíblico, pero a la luz de las demás escrituras que hemos leído, podemos, mis hermanos, declarar que el mejor lugar donde nosotros podemos estar es en el lugar de la voluntad de Dios, así sea en el desierto, porque si Dios está presente, la bendición es completamente segura. Y en esto que estamos viviendo, en este tiempo, mis hermanos, podemos tener la certeza y la seguridad que Dios no desampara y que el Señor, como aquel pueblo, lo bendecirá y le proveerá. Oremos al Señor. Padre, te agradecemos tanto, Señor, esta palabra. Porque así como lo hiciste con tu pueblo en la antigüedad,
lo haces con nosotros, Señor, en este tiempo. Y estamos completamente seguros que tú sabes lo que estamos atravesando, lo que estamos viviendo. Y no solamente lo sabes, sino que estás con nosotros. Y si estás con nosotros, entonces podemos estar tranquilos porque estamos completamente seguros en tu mano, con tu bendición, con tu provisión, con el sustento tuyo, obrando para edificarnos, enseñarnos, darnos crecimiento y para dar salvación también a aquellos que no te han conocido, conduciéndolos al arrepentimiento para que también disfruten de esta gloriosa bendición. Gracias, Señor. Amén y amén. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga. Y después de haber escuchado este maravilloso mensaje que conforta el alma y alienta el corazón, nos queremos despedir de todos ustedes, no sin antes recordarles que Dios es la única fuente de vida y de salvación para nosotros. Bendiciones para todos.